Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Santo Espíritu, Hechos 16, 30 y 31. Y lo vamos a hacer honrando al Padre, al Hijo y a nuestro Santo Espíritu. Amén. Gloria a Jesús. Todos juntos. Sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Puede usted sentarse? Esta pregunta, ¿quién no se la hace? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Venimos a la iglesia y a veces puede llegar la duda: ¿será que soy salvo? Y esta ocasión, hermanos, le pasó a este carcelero. Se iba a suicidar, dice Pablo, y le dijeron que no lo hiciera. Esta es una pregunta de las más importantes en nuestras vidas. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa de esto nos espera el castigo eterno si no obedecemos el perdón. El tema de hoy se llama ¿hay algo más? Y ciertamente hay algo más, porque quiero enseñar acerca de la salvación por fe y quiénes son las que lo llevan. La salvación por fe la tiene el mundo que no tiene a Cristo. Ni usted ni yo tenemos ese tipo de salvación en concreto, como un ultimátum. Nosotros, los cristianos, creemos en lo que dice Pablo y creemos en lo que dice Santiago con respecto a la fe. Muchos pueden decir: solamente es necesario que reconozcas que eres pecador, confiesa a Jesús como tu Salvador y ora, y con esto serás salvo. Y eso es la moda el día de hoy. Entonces la gente pasa, recita una oración y se siente salva. Pero esto no hay, no hay indicios, no hay base bíblica para hacerle recitar una oración a la gente. No hay base bíblica. Se hace, ciertamente. Ahora, no catalogo que sea malo tampoco. No. Pero bíblicamente no hay base para soportarlo. Esta fue la pregunta que el carcelero de Filipos hizo. Y la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Desde luego, Pablo no quería decir que el carcelero sería salvo por la fe sola. Aunque en este texto Pablo no dice nada acerca del arrepentimiento, ni de la oración, ni del bautismo, ni nada. Pero muchos otros textos sí mencionan estos y otros requisitos. ¿Cuál es el problema? ¿En qué estriba, hermanos, el problema de tantas y tantas maneras de interpretación de la Biblia? Es que existe la exégesis, la homilética, la hermenéutica y tantas cosas que son profundas para entender no solo el texto que se lee, sino también el contexto. Y no solo el contexto, sino también la historia, el tiempo y a quién. Es muy importante. Hay que reconocer cuando la Biblia le habla a su pueblo judío, cuando le habla a la iglesia presente, y cuando le habla, hermanos, a la iglesia ausente, en este caso los que han muerto en Cristo. Debemos reconocer cuándo y a quién le habla la Biblia, porque hay mucha confusión sobre eso y se vuelven dogmas. Yo creo que lo más importante para usted, para todo aquel que quiera conocer a Dios, para que no transgiverse la palabra, es que no se sienta erudito. ¿Sí? Que no trate de ser Sherlock Holmes, o sea, un detective. No, que sea humilde y acepte lo básico, por lo menos, para implantarlo en su vida. Cuando queremos saber más y no tenemos la capacidad, ni el conocimiento, ni la educación, es donde se forjan las sectas, y es por eso es que hay muchas sectas en este momento a nivel mundial. No digo que no debamos escudriñar, ni aprender, ni conseguir un doctorado en teología. Claro que sí, eso es bueno.
Pero Pablo dice todo a la medida con lo que Dios nos ha dotado, teniendo consideración de nosotros mismos, de nuestra capacidad. No pretender conocer más, porque esto es lo que la gente, hermanos, ha hecho y ha errado. Y por eso es que hoy tenemos un mundo que es salvado solo por la fe. ¿Se da cuenta? Porque cualquiera en este momento se dice que es cristiano por el simple hecho de creer en Jesús. ¿Basta solamente creer en Jesús? Bueno, si es una fe como la que profesa el mundo, no basta. Si es una fe como los que han nacido de nuevo, sin duda que está siendo efectiva, pero esa fe va a ir acompañado de la obra. En cambio, el mundo no tiene obra, porque su fe no es buena. Su fe es de conocimiento. Porque mire, hay tantos sabios. Leía a un ateo que decía, ¿qué dilema del cristianismo? La palabra pecado brota de la Biblia, del mismo cristianismo, pero ellos también te dan la cura. Qué ironía. Ojo con esto. Son intelectuales, pero los que tenemos a Cristo debemos ser más sensatos. Dice, el mismo cristianismo te da el problema, o sea, el pecado. Pero el mismo cristianismo te da la solución en la Biblia para ello. ¿Qué dilema? Es como si alguien te cortara una vena y te diera la gasa para que te cures, te seques. Mire lo que dice la gente entendida, entre comillas. ¿Y todo por qué, hermanos? Bueno, porque no conocen la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha hecho es bueno, pero a como está el mundo y la maldad que se vive, el único culpable es Dios. Pero ellos no saben que Dios no hizo al mundo así, que lo que está pasando es obra del hombre, no de Dios. En Juan 3:16 sabemos lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no quiere decir que somos salvos por la fe sola. La palabra creer abarca la obediencia. Si solo fuera por creer, usted no tendría necesidad de venir a la iglesia ni yo de predicar. Creamos y ya. Mas sin embargo, la Biblia amplía más lo que significa creer para un buen cristiano. Para el hombre que no conoce Biblia, que ni quiere ser sujeto a un orden establecido por Dios, le basta creer. Yo soy cristiano porque no soy burro, yo creo en Dios. Y ya con eso ya creen que ya la hacen. No es así. Creer, hermano, abarca la obediencia. Ahí viene implícita. El apóstol Pedro dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. ¿Cuál será el fin de aquellos? No dice que no creen. ¿Se da cuenta? Ahora vamos a entender, expandiendo más el tema. No dice cuál será el fin de aquellos que no creen. No dice así. ¿Por qué? Porque el apóstol sabía por el Espíritu Santo, sin duda, que iba a haber gente en estos tiempos que iban a creer que solamente por el simple hecho de creer eran salvos. No. Hay un compromiso más grande que solo el creer. Porque dice claramente el apóstol Pedro en su primera carta en el 4:17. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Crees, ya creíste, ahora vas a obedecer. Usted no puede creer y quedarse en su casa a mirar el fútbol del Real Madrid contra el Pachuca, o como se llama, el Barcelona. ¿Ya? No puede quedarse allá alegando que ya creyó y es día de servicio. Sería injusto, ¿no cree usted? Sería injusto. Si el Señor viene, nos llevará los que estemos en la iglesia, pero aquel que se fue al box también lo va a llevar porque creyó. Es ridículo, ¿no cree usted? Eso le quita la justicia al Señor. Alguien no se esfuerza, no puede recibir el mismo trato de Dios. Aquí Pedro dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Crees, es bueno creer. Después de creer, viene el dilema de la obediencia y la sujeción. Y como venimos herreros del mundo, nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho. Le batallamos. ¿Quiénes son los que más batallan en la sujeción? ¿Hombre o mujer? ¿Quién cree usted?
Para los que sabemos Biblia un poquito, hermanos, se trata de conceptos bíblicos y no de ideas de nosotros. Podemos creer muchas cosas, como dice el hermano, pero lo importante es lo que la Biblia dice. A la mujer se le dificulta mucho sujetarse. ¿Sí? A la mujer. No es que lo diga yo, lo dice la Biblia. Y lo que se le dificulta mucho al hombre, ¿qué cosa es? Amar. Usted está bien entrenado ya. Se nos dificulta amar. Y somos tan dadivosos cuando amamos que hasta podemos amar a 2, 3 mujeres. O 2, 3 hombres. No. ¿Verdad? Errados totalmente. La mujer le cuesta sujetarse, mis amados hermanos. Esposos que me oyen, tengamos paciencia con nuestras mujeres. Eso viene de nacimiento y viene de Dios. Nos manda a tenerlo como vaso frágil. Qué cosa tan difícil cuando tu mujer te grita o te quiere cachetear. Sonríe, Octavio, porque no tiene ningún problema de eso, dice. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Eso es lo que la Biblia dice. La mujer le cuesta sujetarse, el hombre amar. ¿Cómo nos cuesta amar? Machismo, individualismo, cultura, egocentrismo, tosudez, terquedad, ignorancia. Sea lo que sea, está escrito que así vamos a hacer y vamos a luchar en contra de eso. También Pablo lo ejemplifica, hablando de la obediencia que Pedro dice en el 4:17 de su primera carta. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 encontramos hablando a Pablo de esta manera: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Dónde están aquellos que dicen que Dios es solo amor? Cada pecado tiene consecuencia. La predicación pasada le hablaba de la ley del efecto, de la regla de la ley de causa y efecto, de la causa y el efecto. Haces algo, tendrá efecto. Bueno o malo, va a tener efecto. Y le decía, recuerdo algunas palabras: nosotros estamos invirtiendo todo el tiempo aquí mientras vivamos, para bien o para mal. Porque nuestro corazón tiene que ser llenado, de algo tiene que ser lleno. No puede estar vacío el corazón del humano. Fue hecho como un costal para llenarse y el hombre decide de qué lo va a llenar. Hay gente que no puede vivir sin la pornografía. Está metido en la pornografía. Luchan y no pueden. Es que está lleno su corazón de eso. Necesitan vaciarlo. No puede llenar algo Dios que está lleno. Necesitan renunciar a eso, sacarlo. Y entonces Dios lo llena. De lo que esté lleno tu corazón es lo que vas a hablar, es lo que vas a dar. Aquí no se necesita mucha ciencia. Si siempre eres respondona, criticona, eres necia, terca, mula, como decimos en México, que así está tu corazón. Y así está tu corazón. Tienes que luchar primero en vaciar tu corazón para que Dios lo llene de cosas buenas. Entonces Pablo, para darle pie, hermano, y base a lo que su santo hermano Santiago habla también, él dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y Pedro dice: ¿en dónde será el final de aquellos que no obedecen a Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dice Pedro. Porque sabe que va a haber un castigo. Y en el número 7 de 2 de Tesalonicenses, del primer capítulo que estoy leyendo, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto contradice quienes dicen que basta creer en Dios para llamarnos cristianos. Contradice totalmente. Pablo está diciendo que va a haber una retribución para ellos si no obedecieron el evangelio. ¿Habrá más condenación aún para aquellos que conocieron el evangelio o aquellos que se dicen cristianos? Sin duda alguna que va a haber más condenación. Hay siervos de Dios que testifican que en el infierno hay un lugar especial para los cristianos.
cosa terrible. Quisiera que fuera mentira. Hay un lugar especial para los que conocieron el Evangelio. Y si una persona allá afuera que no es cristiano, pero se autonombra cristiano porque dice que cree en Dios, es como si se puso una soga en el pescuezo, que tarde o temprano lo va a jalar. Porque si usted dice que conoció a Dios, y ya están problemas, ya creyó, ya están problemas porque debe de pasar de la fe, de creer, de aceptar a Cristo, a la acción de obedecer. El mismo Cristo les dijo: por cuanto me han oído, ustedes ya no tienen excusa. Entonces, y primera de Juan dice, hermanos, que si decimos nosotros que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. En llama de fuego, sigue diciendo Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que dicen, no lo conoció el Evangelio, se salvó porque nadie le habló. No hay uno que no vaya a conocer el Evangelio de Dios. No hay uno que no haya de recibir esa invitación de aceptar a Jesús como su Salvador. No hay uno. Si hubiese uno solo en la tierra que no le fuese anunciado el Evangelio, el mismo Evangelio hubiera fallado. Pero esa persona, desde el primer momento que conoce el bien y el mal, tiene la libertad de creer o no creer. Porque las tablas de nuestro corazón son las que hablan ahora acerca del Evangelio. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cuánto énfasis hace Pablo en la manera de obedecer. No basta saber. Si solo por conocer el Evangelio fuéramos salvados, hermano, creo que no tendría mucho mérito lo que el Señor hizo en la cruz. Demeritaría todo su esfuerzo, porque Él sufrió y le costó. Y Pedro dice también que el Evangelio, después de muchas tribulaciones, es que vamos a llegar ante el Señor. Y nadie puede decirse cristiano solo por el hecho de creer. Hay que desengañar aquí al mundo entero, mis hermanos, porque muchos se dicen cristianos por el hecho de creer en Dios, por no negarlo, como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. Como a veces explico, parece que el mundo hoy tiene un Dios que está ansioso de ser amado. Un Dios que está buscando quién lo ame, quién lo acepte, quién hable de Él, quién lo deje entrar a su Face, a su red social. Un Dios ansioso de satisfacer los milagros que quiere la gente. Eso es mentira. Eso no es así. Dios es soberano. Dios es soberano y lo alaban millares y millares de ángeles de día y de noche. Bueno, solo de día porque allá no hay noche, bendito Dios. Por lo tanto, es obvio que el creer de Juan 3:16 y Hechos 16:30 implica también la obediencia. Nadie puede obedecer si no cree, nadie puede creer si no obedece. Cuando crees, te haces cristiano, ¿te quedas ahí? Si te quedas ahí, eso vas a llevar una religión. Porque en la religión no se te prohíbe nada. Y aquí tampoco prohíben. El que lo va a prohibir eres tú mismo. Eres tú mismo. La gente dice, no voy porque ahí no me dejan fumar. No voy porque ahí no me dejan tener mi querida. Pues vas a tener que tener tu querida esposa porque más no se puede. Si la ley lo abomina, la ley terrenal, ¿cuánto más Dios? Entonces la gente que no está dispuesta a cambiar son las que dicen, bueno, yo creo y por tanto creo, soy cristiano. Eso no es así. Nadie puede ser coche porque entró a un garage. Implica obediencia. Él entonces, aquí estoy hablando sigo en Tesalonicenses.
Por tanto, es obvio que el creer de Juan 3:16 y de Hechos 16:30 implica el sacrificio de la obediencia. Sacrificio. Hay cosas que no te agrada obedecer, pero entre más te pones terco para obedecer, más pesado se te va a hacer el evangelio de Dios. Cuando eres dócil de corazón, eres humilde de corazón, no se te hace pesado. Hay que hacer esto. Bendito sea Dios. Vamos pues. Y ¿no ha usted visto las hormiguitas? A mí me impactan las hormiguitas. Dicen los que saben que al ir caminando riegan un líquido donde caminan. Y ese líquido lo siguen todas las hormiguitas. Y usted lo ha visto que llevan unas hojas grandes. Increíble, hermanos, entre todas. Siguiendo el rastro de ese líquido que dejan al caminar. Y a veces los cristianos, hermanos, no podemos actuar como hormiguitas. El éxito que tuvo la iglesia primitiva al inicio de la era cristiana fue precisamente eso, el éxito de ellos. El éxito que tuvieron ellos reside, hermanos, en que nada de lo que tenían era de ellos. Por eso triunfaron. Porque cuando no hay egoísmo, piensas en los demás, Dios es exaltado. Y Dios cumple su palabra. Veía el reportaje de unos señores americanos aquí, hermano, una pareja, que vieron la necesidad, me parece que fue Camboya, donde las niñas las vendían sus virginidades, los papás. Y era un negocio, es un negocio allá, hermanos. Esa pareja vio esto, lo que pasa allá, que niñas se prostituyen, se venden, y los papás lo hacen pues como negocio. Ellos vinieron a Estados Unidos otra vez, regresaron y vendieron su casa y se fueron a vivir allá. Y están ayudando a las niñas a salir de la prostitución. Esos gestos, hermanos, a veces lo tiene más el impío que un cristiano. Es triste decirlo, pero pasa. Porque no hemos entendido que lo que tenemos es de Dios. Y Dios lo puede usar como Él quiera. Aún tu casa, aún tu riqueza. Porque Él es el soberano, Él sabe lo que va a hacer. Dejaron su casa, dejaron su comodidad y allá viven, hermanos, apoyando a esas niñas, sacándolos de la prostitución. Deseo con todo mi corazón que esa pareja tenga a Cristo o lo conozca, porque ya son moralmente hombres y mujeres dedicados, que dan un ejemplo a la humanidad. Los apóstoles le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Esto nos demuestra que todos en nuestro hogar tienen que oír la palabra. Tienen que oír la palabra. No podemos salvarnos por el solo hecho de creer nosotros y creer que nuestros hijos se van a salvar. La palabra, como hizo efecto en usted y en mí, tiene que hacer efecto en ellos. Por lo tanto, hay gente que dice: yo me voy al cielo porque mi papá es pastor. No, eso no es así. Y eso lo vemos también allá afuera, lo veíamos en la religión. Nosotros, decía algunas familias, yo las llegué a escuchar, familiares que tenían hijos curas: estamos cerca del cielo porque mi hijo es cura. Pase directo con San Pedro. Oiga, qué abominación es esa. Cada uno vamos a pagar el precio. Tú tienes que ser lavado con la sangre de Cristo. Aunque seas presbítero, pastor, obispo, sacerdote, lo que seas, nuestros hijos precisan de arrepentimiento, de vivir una vida santa. Si pudiéramos llevar a nuestros hijos por creer nosotros, sería lo más hermoso, porque amamos a nuestros hijos. Pero no, esto es individual. Ellos tienen que creer también. Por eso aquí dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y aquí es donde la religión dice que hay que bautizar a los niños, porque aquí se bautizaron todos los suyos. Y si se bautizaron todos en casa, quiere decir que había niños también y los bautizaron. Y por eso bautizan a los niños. No hay que poner palabras que Dios no ha hablado. No imaginemos lo que nosotros nos conviene, hermanos. Aquí la religión está
imaginando lo que le conviene para seguir bautizando a los niños, porque es buena lana que entra ahí. Pero un niño, ¿de qué se va a arrepentir? Y esto no quiere decir que no necesite de la sangre de Jesús. Claro que sí. También él es salvo por la cruz del Calvario, por ese acto de salvación que hizo el Señor. También ese niño. Y si no estuviera el Señor, ese niño se perdería, aunque fuese niño, ¿verdad? Pero eso no implica, hermanos, que hay que bautizarlo. No, porque se bautizaron todos en la casa de este carcelero. ¿Acaso está diciendo que también los niños, los infantes se bautizaron? Es lo que creen, le anteponen y sacan la lógica. Y llevar la Biblia por lógica es una blasfemia. No se puede. Nadie cree en la salvación por fe sola, aunque muchos citan Juan 3:16 y Hechos 16:30 para probar que somos salvos por la fe sola. Estos mismos explican que es necesario amar a Dios con todo el corazón. En Mateo 22:37 leemos: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es necesario amar a Dios con todo el corazón. Si lo amas, es lógico que le obedeces. Un marido tirano, ¿usted cree que la mujer le va a hacer caso? Solo va a haber pleito, hermano. Pleito, porque no va a haber afinidad entre ellos. Y acuérdese que esto se veía también en nuestros hijos hace años. Muchos de nuestros hijos, la mayoría de las familias, nos obedecían porque éramos tiranos. No era obediencia basada en el amor y el respeto. Era una obediencia basada en el miedo. Ya venía papá, olvídate. Sabíamos cómo nos agarraba. Y obedecíamos por miedo. Igual en el mundo satánico. Se obedece por miedo, porque ahí se impone la maldad. Y el fracaso, entre comillas, por decir así, del evangelio, como muchos lo quieren representar, es de que aquí es por amor y el amor falla, según ellos. No, falla el amor cuando la persona no ha sido regenerada. Entonces ese cristiano sí puede fallar. Pero una persona regenerada, cambiado su corazón, lleno del Espíritu Santo, hay base bíblica que no va a cometer ese tipo de atrocidad ante Dios, porque ha aprendido a amarlo. Usted puede dar la vida por su hijo. Yo estoy seguro que usted lo daría, porque es parte de usted, parte de su carne, lo ama. Los hijos dejan de amar a los padres según las circunstancias y según el tiempo. Los padres, hagan lo que hagan nuestros hijos, jamás los vamos a dejar de amar. Nunca, nunca, nunca. En cambio, los hijos, entre van creciendo, nos dejan de amar. A veces ya nos ven como enemigo, el enemigo de la casa, el enemigo de la familia. Y mire, hermano, esto me encantó, que yo lo escuché de un psicólogo cristiano. Si le pregunta a usted quiénes son los que deben de venir en la iglesia de su hogar, ¿usted qué pensaría? ¿Cuál sería su respuesta? Usted tiene su casa. ¿Quiénes son los que deben de venir a la iglesia? Los papás. Yo siempre he enseñado que un menor de edad debe venir a la iglesia. Y mire lo que decía este psicólogo. Y es bonito porque uno aprende, uno no lo sabe todo. Le preguntaron, ¿quiénes son los que deben del hogar ir a la iglesia? El psicólogo y pastor, dijo, todos. Todos. Porque ustedes son el sostén de la casa y los dueños de la casa, los padres, están cobijando a sus hijos. Por lo tanto, tenga 10, 5, 20, 30, 40 años, debe de ir a la iglesia. Y eso es cierto. Eso es cierto, hermano. Y entonces le dijeron, ¿y si se va de la casa? Si se va de la casa, ese ya no es tu problema, dice.
Tú lo invitas. Ahora, me encantó esta enseñanza que dijo. Y yo siempre lo he enseñado. Que puedes traer a tus hijos, puedes implantar ese orden en tu casa, pero no puedes meterle la palabra a la fuerza. Los traes. Si no buscan a Dios, no te preocupes. Cumple con que los traigas. Ellos van a dar cuenta ante el Señor. Porque no podemos meterle la Biblia ni la obediencia a la fuerza a nuestros hijos. Esto es por amor. Si tu hijo no quiere obedecer la palabra de Dios, si mi hijo no quiere aceptar las condiciones de la casa que son bíblicas, no ama a Dios. No ama a Dios. Y de paso, no nos ama a nosotros lo suficiente. Porque la Biblia dice que el que a Él le ama, guarda sus mandamientos. Amén. ¿Usted ama a su esposa? ¿Ama a su esposo? Sí, amén, amén, sí, seguro que sí. Yo amo a mi chaparrita. No sé qué haría sin ella. Y no sé qué haría ella sin mí, porque este bombón no lo consigue por donde quiera. Gloria a Jesús. Créelo, Omar. Entonces, si yo amo a mi esposa, yo no la voy a engañar. No la voy a agredir. No voy a hacer algo que le duela porque la amo. ¿Por qué la gente no piensa este concepto para con Dios? Oye, esto está mal, esto es pecado. ¿Y tú por qué lo haces? Dios dio su vida por ti y tú no quieres ir a la iglesia, no quieres entregar tu vida al Señor y Él entregó su vida. Tu miserable tiempo, miserable, porque todo sin Dios es basura. Tu miserable tiempo no se lo quieres dar a Dios. Qué desgraciado eres, nos pueden decir. Aclaro, ¿verdad? Para que no me vayan a echar piedra. Entonces, la enseñanza de este doctor psicólogo me parece fenomenal. Un buen matrimonio que teme a Dios, deben de venir todos a la iglesia. Si no quiere venir, la puerta está abierta. Sí, está abierta la puerta, hijito. Váyase, haga su vida. Pero si vas a estar en mi techo, aquí obedeces, porque tu deber es honrarme a mí y yo honrar al Padre. Eso me encantó, así debe de ser. Porque yo siempre digo, hermanos, ¿por qué la juventud de hoy se cree muy machito? Muy sacalepunta la juventud de hoy. Muy que la pueden y que yo, pues, qué onda, qué traes, como dicen en el DF. Hermano, ¿por qué se creen tan Superman y todavía viven en la casa de papá y mamá? Aquí no, ¿verdad, mis amores? Gloria a Jesús. No, yo tengo jóvenes aquí que son mis admiraciones y los amo, hermano. Esto es para el mundo. Sí, aquí tengo pocos jóvenes pero esforzados. Si no le queremos dar nuestro tiempo a Dios, ¿cuándo le vamos a dar nuestro corazón? Si te hace pesado, monótono, fastidioso venir a la iglesia, dime, ¿qué tipo de cristiano eres? Porque el de la Biblia no eres. El que está en la Biblia no es. Porque ellos dicen en Hechos 1 y 2 que daban la vida por servir a Dios. No solo sus cosas, sus casas. ¿Darías tu carro para el Señor? No, pues sí, ya, imagínense. Gloria a Jesús. Ese eslabón es el que nos detiene a la grandeza de Dios. ¿Qué pasaría si Dios te dijera, hijito, dame tu carro y tu quincena entera de esta que vas a cobrar? Padre, voy a ayunar para que me confirmes. Aleluya. Y te lo está diciendo Él. Tampoco le voy a decir como dice el mundo para engatusar a los incautos. Si algo te pide Dios, si algo te quita Dios, es porque te quiere dar el doble. Ese es para jalar agua al molino de esos sinvergüenzas. A Dios le quita algo, no le quita nada a nadie como para estarlo recompensando, porque Dios no le debe a nadie. Él es soberano. Entonces, ¿qué podemos darle a Dios, hermano? Más que nuestra obediencia. Pero no hay fe si no hay obediencia.
No podemos decir llamarme cristiano si no obedezco. Yo no creo, hermanos, en un cristiano, y lo digo públicamente, yo no creo en un cristiano dominguero que no se esfuerce y que esté anhelando ir al cielo. No debemos engañar a la gente. Debemos de ser honestos, concretos y hablar la verdad, aunque lastime, pero con educación, con amor, para que si lo oyen en cualquier parte del mundo, pues le echen más fuerzas a las cosas de Dios. ¿Cómo que solo los domingos? Si Dios no se dio por pedacito. No. ¿Cuál es el gozo entonces del cristiano? Si el gozo del cristiano es alabar a su rey en su casa y le es pesado venir. Digo, ese Dios no está en la Biblia mía, ni en la de usted. Porque usted, su gozo es oír la palabra de Dios. ¿Sí? El gozo de usted es que llegue el viernes y el domingo para oír la palabra de Dios. Usted se goza. ¿Qué haría usted si no viene a gozarse? ¿Qué va a estar haciendo? ¿Ganando millones de dólares para comprarse muchas luces y alumbrar su camino al infierno? Es mejor pobre pero obediente. Es mejor gordo pero contento. Flaco pero sin colesterol. ¿Por qué la gente no entiende, hermanos? Dios no está obligando a nadie, esto es por amor. Entregarse a Dios. Hermano, yo lo he dicho, ¿cómo podemos llegar ante el altar de Dios y Señor decirle, Padre, ayúdame, porque ahora sí que no tengo, si nunca has sido fiel a Dios? ¿Cómo? No hay que ser sinvergüenzas, ¿verdad, mis hermanos? Hay que ser honestos, concretos y humildes. Si hay alguno que así ha actuado, a partir de hoy diga, hoy es mi día. No voy a actuar más así. Por eso siempre he enseñado, y ese es un método que a mí me ha funcionado. Podría funcionarle a usted, no sé. Inténtelo. Cuando le pida algo a Dios, ofrézcale algo a cambio. No aplique ley del embudo con mi Señor. Cuando le pida algo, ofrézcale algo a cambio. Algo que usted no ha querido dejar. Algo que usted le molesta hacer. Para que se vaya domando, vaya metiendo la palabra, la obediencia en su cabecita. Padre, si me cumples esto, mira, yo te voy a hacer esto. Usted no está haciendo una religiosidad. Usted está haciendo algo que le va a traer bien para su vida. Puede que el Señor ni esté de acuerdo. Sí, pero usted se está autodisciplinando. Por lo tanto, sin fe, hermanos, no se puede obedecer. ¿Tienes fe? Vas a obedecer. ¿Eres cristiano? Tienes que obedecer. Ya no te queda de otra. Has aceptado que eres cristiano. Satanás te está viendo. Te está viendo. Se cuenta que cuando Jimmy Swaggart, hermanos, cayó en pecado, dicen los satanistas que hicieron fiesta satánica. Hicieron rituales satánicos. Hicieron ofrendas. ¿Cómo le llaman? Sacrificios. Cuando Swaggart apostató. Porque era un gran siervo de Dios. Y se reunieron a hacer una pachanga, hicieron sacrificio porque habían triunfado. La gente cree que cuando apostata, comete pecados, no avergüenza a Dios. Los demonios se ríen. Se ríen, hermanos. Se ríen de los ángeles del Señor, del mismo Señor. ¿Por qué? Porque lo estamos avergonzando. Es mejor morirse. ¿Cómo dice, hermanos, los slogan guerrilleros? Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Y eso tiene mucha razón. El pueblo de Dios no quería morir de pie, quería morir de rodillas. Lo salvan, lo sacan de la esclavitud y querían volver otra vez. Hay mucha gente que ya Dios los salvó, los sacó y están peleando con Dios por regresar al mundo. ¿Qué van a ir a hacer a comer cebolla que va a apestar su vida? El mundo no tiene nada bueno. El mundo te entretiene, pero te la va a cobrar cara. Te lo cobra caro el mundo. Satanás es el más fiel y despiadado pagador malo que hay. Ese no falla. ¿Cuántos testimonios hemos oído? Gente que practicó el satanismo aquí, vivían bien, hermano, y que Satanás les prometió una parte de su reino. Cuando llegan allá, aquí está tu reino, el fuego eterno. Sin fe no puede haber obediencia. Hay algo más. El tema de hoy. Hay algo más.
No basta creer. La gente cree que ya, pues, hermano, yo soy de Dios porque acepto a Cristo. Y la gente, aún hermanos, los intelectuales y los famosos se van a Jerusalén y se bautizan en el río Jordán. ¿Qué hicieron de nuevo? Nada. Siguen igual en el pecado. No les ayuda ese bautismo. Nomás se remojaron. Porque cristianos no son. ¿Para qué se bautizan? Tradición, hermano. Porque creen en el Señor y eso creen que los acerca a Dios. No, el que se bautiza es porque va a cambiar su vida. El hombre viejo queda ya simbólicamente. Dice, estábamos en Mateo 27:37, hablando del amar a Dios. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, y que es necesario arrepentirse de los pecados. En Lucas 13:3 encontramos en este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Si la gente supiera que ir de rodillas a las iglesias, como lo hacen hoy a la basílica, eso es abominación a Dios. Dice Lucas, estoy en Lucas 13, el 3 dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces la gente cree que los que sufren son los que más se van con Dios. No es así. No es así. Es una tristeza, hermanos, que usted y yo veamos públicamente que en solo México, hablando del Distrito Federal, un promedio de 10 millones de personas le rindieron honor a una figura. Estamos hablando que 10 millones de personas, si no se arrepienten, van camino al infierno. Qué terrible. Oiga, no es para llorar, no es para estar tristes. No estamos hablando de 100 personas, ni de 1000. Estamos hablando de millones de personas que han sido engañados. Y nuestra súplica ante el Señor es que los despierte antes que se mueran. Porque los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Su camino, su lugar es el infierno. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza. Una persona iba a morir, su pariente, yo le llamé y le dije, por favor, busca un pastor que le hablen de mi Señor, no dejes que vaya alguien que practique una religión, busca un pastor. Se enojó conmigo. Su mamá se fue al infierno, porque se murió con su virgencita abrazándola. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza. Como que si el infierno fuera a terminar dentro de 10 años, 20 años, 1000 años, 2 millones, 10 millones, ¿cuánto le gusta? 100 millones de años. El infierno no va a acabar nunca. Eso es lo más triste, hermanos. Y quien no valora esto, hermanos, es porque no cree en Dios, aunque esté dentro de la iglesia. ¿Acaso usted quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Entonces valoramos la palabra de Dios y la ponemos, hermanos, como primer lugar en nuestra vida. Primero es Dios. Un día me dice mi nietecita, porque ya estoy viejo, así como me mira, ya tengo nieto, así como me mira de joven. Me dice, Tatito, ¿a quién amas más? ¿A Jesús o a mi nanita? Oh, buena pregunta, ¿verdad? No, mi amor, amo más a Jesús, le digo. Tu nanita está en segundo lugar. Ah, ok, eso es bueno. Yo creo que me iba a regañar. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque es Dios el que va a tener bien a los que yo amo si yo soy fiel a Él. Es la importancia de dedicarse a Dios. Dedicarse, hermanos, es morir por Él. Morir por Él. Todavía en el occidente, que es donde vivimos, hermanos, no hay necesidad de escondernos para alabar a Dios. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo, seamos genuinos, seamos verdaderos adoradores. Amemos a Dios cuando vengamos entrando. No entre por entrar, venga con gozo dentro de su corazón. Padre, gracias porque soy bienaventurado porque puedo llegar caminando, pude estar en la casa de Dios. Oiga, qué privilegio, hermano. Hay millones en el infierno, en las cárceles, en los hospitales. Y usted viene caminando a adorar a Dios. Esto es, hermanos, es voluntario. ¿Sí?
Un hermano mío, pastor que amo mucho, me dijo, es que los hermanos son voluntarios. Y yo acepto también eso, que son voluntarios. Pero yo voy más allá y digo humildemente que usted y yo no somos voluntarios, somos esclavos del Señor. ¿Esclavos o no? Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos del Señor. ¿Qué es lo que hago ahora? Vivir para Cristo. Todo lo que hago en la carne, tengo que hacerlo para Cristo, igual como Pablo nos enseña. Todo, hermano. Usted saluda al hermano. Dios te bendiga. Bien dicho. Lo siente en su corazón. Viene a oír palabra y usted está oyendo y está diciendo, Señor, cuando yo salga que lo ponga en práctica. Señor, que esto me quede, que esto germine en mi corazón. Y Dios lo hace. Dice Hechos 17, 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto es lo que la religión no capta. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si hay creencia, si se cree, hay fe, pero no hay arrepentimiento, no sirve para nada. Segunda de Corintios 5:17 dice que debemos ser nueva criatura. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Voy a explicar algo aquí, hermanos, con relación a una sola palabra, dando fe. Esta no es la fe de creer, de salvación. Esta no es fe. Dando fe, aquí dice el Señor, que dando fe, pero no es la fe, le decía, la fe que salva, sino que es una fe de justificación, de constancia, como un notario, como un notario, dando fe, dando evidencia, constancia. O sea, cuando él dice de cierto, es como decir 100% esto va a ser así, esto es así. De cierto te digo, 100% te digo que esto no va a fallar, esto es verdad. De cierto, lo confirma, lo afirma. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres que se arrepientan, no importa el liderazgo que tengan en el mundo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dando evidencia, quiere decir, no es la fe de salvación, dando evidencia que lo levantó de los muertos. Ahí está la tumba vacía, y hay, hermanos, hay evidencias arqueológicas de que el Señor, todo lo que habla en la Biblia es cierto. Hay un libro por ahí, no me acuerdo cómo se llama, hermanos, donde habla la verdad acerca, por ejemplo, de los mormones. Todo lo que ellos hablan y dicen, no hay evidencia arqueológica, no lo encuentra usted. En cambio, el verdadero cristianismo, el que dejó mi Señor Jesús, dice Río Jordán en la Biblia, usted lo encuentra. Dice Jerusalén, usted encuentra Jerusalén. Y tantas evidencias que ha encontrado la ciencia en estos últimos tiempos para dar fe que esto es verdad, para que la gente no solo crea, sino se comprometa también. El verdadero evangelio no se basa en el conocimiento, sino en el verdadero compromiso de entregar nuestra vida a Jesús. ¿Usted tiene cuántos años? Como aquella señora, hermanos, que está con su hijo. Entra a su cuarto, hijo, tienes que ir a la iglesia. No quiero ir. Hijo, tienes que ir a la iglesia. Es que estoy cansado hoy. Hijo, no puedes fallar. Mamá, estoy cansado, no quiero ir a la iglesia. Hijo, pero tú eres el pastor. Hermanos, siempre he enseñado, si usted tiene ya noción del pecado y la santidad, y si le están diciendo a su casa todavía, vamos a la iglesia, usted necesita nacer de nuevo. ¿Sí? O si su mujer le dice, yo creí que no íbamos a ir hoy, como te vi cansado. Bueno, ¿tú qué Cristo sirves tú? Si ya tenemos suficiente lucidez, no podemos vivir en la ignorancia.
Imagínense que mi señora, viejo, apúrate, es día de servicio hoy. Ey, si ese es mi gozo. No necesito que me lo digan. Voy a mirar a mi Salvador. Y ojalá que venga ese día para que nos lleve de una vez dentro de la iglesia. Pero si estamos, hijito, hijita, vamos a la iglesia. Ay, Dios, necesitan nacer de nuevo. ¿Te crees que esa gente se va a ir el día del rapto? Ni en sueños. Por eso hay que estar apercibidos de que en esta iglesia no he engañado a nadie. Es un compromiso. ¿De qué te va a servir tantos años de militar en el evangelio si en el último momento te quedas? ¿No ha visto a tanta gente que cuando están corriendo me da risa? Empiezan a festejar desde antes. Y viene otro por atrás y se avienta y les gana. Usted y yo no hemos llegado a casa, no podemos festejar. La gente se va a regocijar en esta Navidad. Y en todas siempre pasa lo mismo. Sienten que se aman más. Qué bueno por ellos. Pero usted y yo no tenemos un día especial para adorar al Señor. Es todos los días. Todos los días. Usted se levanta con Él, se acuesta con Él, habla con Él. Está a su lado. Y llega el momento de ir a la iglesia. Usted no se va a bañar a las 6 de la tarde con 55 minutos. Aunque hay muchos que se meten a bañar a las 6:57. Ya ni Superman va a llegar a tiempo. No, hermano. 5 minutos antes de las 7. No, 5 minutos me quedan en la tele. Ok. ¿Y qué es necesario invocar el nombre del Señor? Romanos 10:13, en el 12 también dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Usted no se puede confiar que ya recibió la salvación y puede vivir a la víbora de la mar como ahí nomás se va. No. Mire que no caiga, dice la Biblia. Usted ya nació de nuevo, agárrese bien. No se me duerma. No se me duerma. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todo tiene base bíblica, hermano. Es necesario confesar a Cristo. Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay muchas personas que no se deciden a abrirse como cristianos. No se deciden. Tienen miedo todavía del qué dirán, sus amistades, su familia. Hermano, eso es avergonzarse del Señor. Tienes ciertas amistades que frecuentas y no actúas como cristiano porque si no te van a dejar, te estás avergonzando del Señor. Y qué terrible lo que dice él, hermano. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Solo imagínese ese día del juicio. Cuando esto se haga una realidad, imagíneselo por un solo instante, unos instantes. Qué cara, qué dolor va a tener esa gente, hermano. Al saber que todo lo que se enseñó en estas temporadas, en esta vida, era verdad. ¿Cómo se van a sentir? Al no poder cambiar las cosas. Hermano, eso va a ser lo más terrible que podamos mirar. Bendito Dios, por lo que dice Tesalonicenses, hermanos, en el 4, primer libro. De que ya vamos a ser transformados. Si no, imagínese usted el dolor que sentiríamos al ver tanta gente que no va a tener remedio ante Dios, que no va a ser absuelta. Yo confío en la grandeza de mi Señor, que en ese momento no hay explícito todo esto en la Biblia, no lo encontramos, pero confío en lo que dice que esto corrupto será transformado en algo incorrupto, a esto perecedero en algo que no va a perecer. Y entonces, hermano, eso sea tal vez lo que nos mantenga ecuánime, sin doblarnos del dolor al ver el juicio final. Eso va a ser lo más triste. Por eso, las palabras que hoy se dicen de Dios
hay que aquilatarlas, hay que valorarlas, ponerlas en prácticas para que no seamos avergonzados en aquel día. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es obvio pues que en realidad nadie cree que somos salvos por la fe sola. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando los judíos preguntaron, ¿qué haremos? En Hechos 2:37, guiado por el Espíritu Santo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el mismo sermón, en el versículo 21, Pedro había dicho, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso arrepentirse, concluimos que invocar el nombre del Señor equivale a obedecer al Evangelio, es decir, creer en Cristo, arrepentirse de los pecados y ser bautizados para el perdón de esos mismos pecados. Hay algo más que creer. Si solo bastara el creer sin hacer nada, sería un evangelio holgazán, un evangelio de libertinaje. Creí, hago de lo que me dé la gana de mi vida. No. Los días de servicio, por ejemplo, no son de usted ni son míos. Los días de servicio son de culto al Rey. Y eso tiene que estar bien metido en nuestra cabeza para que nuestro corazón lo asimile día tras día. Si cada día es para Dios, imagínense usted los días de servicio. Adorar a Dios, venir a su casa. Hoy usted pasó lista, ¿sabía? Pasó lista. Así como hay un libro de la vida, el maligno también tiene un libro de la muerte. Increíble, pero cierto. Pero ahí no está usted anotado, usted está anotado en el libro de la vida. Y hoy pasó lista y hay una palomita que dice, fulano de tal, sí llegó. Ahí está, qué bendición. Y usted aprendió más porque oyó la palabra. La palabra, aunque usted no lo note, su espíritu se engrandece, se hace más fuerte, su fe crece. Tiene más fe porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, dice la Biblia. Así que somos bienaventurados, hermanos, porque todavía tenemos esta hermosa palabra y este hermoso lugar para alabar a Dios. Donde quiera que estés, has de servir al Señor tu vida, tu respiración, tu comida. Alábale, sírvele, esfuérzate. Pronto iremos a casa y allá tendrás tu pago. Anímate porque el fin se acerca, Cristo viene. Último aviso.